Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Apolíneos. Mi nombre es Carla Alfaro, exaudem de la carrera de Estudios Humanísticos y Sociales. Estoy muy emocionada el día de hoy presentarles a un invitado más, el profesor y maestro Francisco Daniel García Saavedra, mejor conocido como Maestro Pacote Saavedra. Para dar inicio a nuestro episodio, voy a leer una breve introducción sobre su formación y trayectoria. El maestro Pacote Saavedra es licenciado en Filosofía con acentuación en Ética por la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, conocida también como UNIAM, y posee también una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Como parte de su experiencia y formación, nos comparte que posee diplomados en logoterapia y análisis existencial y psicología positiva por la Ibero Monterrey y también un diplomado en ética social cristiana por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana en Ciudad de México. Dentro de su trayectoria están las experiencias internacionales en el World Congress of Semiotics de Argentina 2019 y Grecia 2022, donde expuso la ponencia de contenidos semióticos, culturales y educativos con el título Semiósfera de la Preparatoria Politécnica Unidad La Fama. Recientemente fue participante en el simposio Identidades en la Modernidad Tardía, acercamientos desde los estudios del discurso, desde la semiótica y la cognición corporizada 2023, organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, abarcando el análisis de la cultura homofóbica que vive el Estado de Nuevo León y presentando aproximaciones a culturas disruptivas. Y bueno, ahora después de esta semblanza, pues realmente estamos muy emocionados de tenerlo aquí con nosotros con nuestro episodio Filosofía de la educación como una propuesta de libertad. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, profesor y maestro? Hola Carla, pues muy emocionado la verdad de poder compartir con ustedes un poquito pues de estos conocimientos. La verdad es que es algo que a mí me apasiona, la filosofía de la educación, desde que estaba en carrera. De hecho, esa fue mi tesis, filosofía de la educación como una propuesta de libertad. Entonces, pues bueno, iniciemos. Claro que sí. Y bueno, para continuar con nuestro episodio, mi primera pregunta, y creo que algo que sienta la base al tema del día de hoy es, ¿la educación es una herramienta para un cambio en sociedad? Y si podría explicarnos, pues, cómo es que se utiliza como herramienta y pues comenzar a profundizar en este tema. Excelente. Pues mira, la verdad es que yo siempre he dicho que a lo largo de nuestra vida académica, pues tenemos la oportunidad de poder hacer reflexión. Y esta reflexión como humanistas o como pedagogos o como educadores, pues nos invita a pues llevar el discurso de la educación a otros niveles, ¿no? Entonces, para mí sí es bien importante que podamos entender esta pregunta desde algo, yo creo que interesante, ¿no? Que sería, sí es una herramienta, pero no es una herramienta práctica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo que como educadores sabemos muy bien que impacta a diferentes ámbitos, impacta a la sociedad, impacta en temas religiosos, inclusive políticos, etcétera. Pero más allá de ver estos como intereses que hay alrededor de esta pregunta, creo que la educación sí funciona o está en función de ayudar a las personas o al ser humano a entender que toda enseñanza pues demanda ciertos contenidos de aprendizaje y que estos aprendizajes a partir de cierto momento nos ayudan a asumir también cierta autoridad del conocimiento. Entonces, tener cierto conocimiento nos permite también abrir ciertas puertas, pero al mismo tiempo nos responsabiliza. Entonces, sí considero que la educación es una herramienta, pero también más allá de una herramienta, considero que es una responsabilidad. Y esta responsabilidad nos lleva a convertirnos en un cambio que está en relación a los demás, o sea, un cambio social. Entonces, creo que algo muy interesante que nos propone Freire es esto, ¿no? Tratar de asumir nuestro proceso en el mundo y vernos como relacionados y darnos cuenta que muchos de nosotros, tanto adultos, jóvenes, niños, pues vivimos en un mundo en el cual es un mundo en relaciones donde tenemos conexiones sociales
que estas conexiones nos ayudan a poder encontrar o abrir puertas o abrir nuevos horizontes. Entonces, sí considero que la educación sí sea una herramienta, más allá de una herramienta, un ejercicio responsivo que nos ayuda a poder entender en dónde nos encontramos en esta sociedad. 100% de acuerdo. Y yo creo que algo que también es muy valioso y creo que a todos quienes estamos dentro de este mundo de las humanidades como herramienta, ¿no? Como respuesta, si nos pudiera compartir un poco sobre su experiencia, sobre su trabajo, en específico a lo mejor de la preparatoria politécnica, ¿no? ¿Cómo es que en este ejemplo preciso, cómo fue que se conectó la filosofía de la educación y pues precisamente en ese trabajo, ¿no? Creo que condensó justo lo que menciona. Sí, efectivamente. Cuando, haciendo un poquito como de historia, cuando termino la carrera, pues bueno, yo termino con una carrera en la cual, pues la filosofía me da la oportunidad de poder repensar o replantear muchísimas cosas acerca de mi vida. Y una de ellas fue gracias a la filosofía de la educación. Como te decía ahorita, mi tesis para graduarme de la carrera de filosofía fue relacionada con la filosofía de la educación. Y un ejemplo, como ahorita lo mencionabas, yo soy profesor de las prepas politécnicas, también soy profesor aquí de la universidad del Departamento de Humanidades, pero algo bien interesante es tratar de consolidar, por ejemplo, la filosofía de la educación como esta experiencia en las prepas politécnicas. Creo que hay algo bien interesante. La educación o educar tiene grandes retos, ¿no? Más en nuestro país, en la región, en el mundo. Y estos retos tienen un valor fundamental que considero, y que no solamente lo he visto yo, sino que lo hemos visto muchísimos personas que nos dedicamos a la investigación educativa, es que la responsabilidad del alumno es también liberarse. Traemos muchísimas cosas, por ejemplo, en las prepas politécnicas, entendamos todo este tema de la reconstrucción del tejido social, la inclusión laboral, el ver nuevas oportunidades de trabajo, el tratar de relacionarse con conexiones positivas, salir de a lo mejor algunos posicionamientos de ideas que a lo mejor no nos llevan a un éxito tanto personal como académico. La prepa politécnica funge con este ejercicio reflexivo y que ese ejercicio reflexivo va gracias a un acompañamiento de los profesores, pero en realidad lo que estamos haciendo ahí es filosofía. O sea, todo lo que hacemos los maestros, los profesores, los maestros de servicio social, los titulares, estamos ejerciendo esta parte de la filosofía de la educación, ¿no? Que es este ejercicio reflexivo de cuestionar al alumno o darle la herramienta de que él mismo se cuestione cuál es su beneficio al tener un proceso educativo, al estar dentro de esta tarea de ser un ser humano. O sea, cómo ser humano te ayuda a ser un ser en relación y este ser en relación te ayuda a poder tener diferentes lugares en donde te puedes posicionar, en donde puedes ser libre, en donde puedes alcanzar a lo mejor ciertas posiciones, a lo mejor económicas, sociales, que a lo mejor en otro momento no lo hubieras tenido. La preparatoria politécnica inclusive funge como este elevador social, ¿no? O sea, busca este impacto en el alumno y en la alumna para poder tener como esta experiencia de liberación y inclusión, inclusive lo pudiéramos decir. Sí, y creo justo que en este caso, ¿no? El hablar de la preparatoria politécnica realmente responde yo creo que a la primera pregunta, ¿no? De que cómo es que es una herramienta. Y creo Claro. que al contarnos sobre tu experiencia, pues vemos ahora sí que directamente lo que mencionas, ¿no? En ya sea una escalera social, ya sea con distintos planes de vida, cómo se fomenta el ejercicio a la reflexión, ¿no? De aterrizar las necesidades con el conocimiento y cómo la filosofía realmente es como un paraguas, ¿no? Que abarca todas estas necesidades, que va desde el tejido social hasta el crecimiento personal, la autorreflexión y pues realmente tiene un impacto, ¿no? En sociedad. Y como universidad también cumplimos uno de nuestros principios, ¿no? El humanismo, el servicio, la apertura, el darnos cuenta que como universidad, en este caso, viendo a los alumnos de carrera que van y hacen su servicio social, pues este ejercicio de filosofía de la educación
pues lo viven también ellos por medio de poner en práctica este proceso de apertura, de escucha, de ayudar a los alumnos a darse cuenta el valor personal que tienen, el beneficio que tiene el tener una educación, pues, de calidad, porque sabemos muy bien que sí, haciendo una crítica al sistema educativo, pues sí tendríamos que darnos cuenta qué es lo que nos hace falta como país, qué nos hace falta como región, como estado. Sin embargo, obviamente esto es paulativo, pero qué interesante darnos cuenta que existe una institución que la universidad crea, la Universidad de Monterrey crea como la Prepa Politécnica y que prácticamente podríamos decir como que es la respuesta, ¿no? De la filosofía de la educación o las prepas politécnicas. Este ejercicio de, ok, vamos a tratar de darle esta libertad al alumno, vamos a enseñarle a que él sea libre, a que él pueda abrir esas alas y pueda moverse en un mundo en el cual sí es importante tener un impacto en la sociedad, pero más allá de un impacto económico o jerárquico, creo que es un impacto personal. O sea, esas habilidades socioemocionales que el mundo está demandando, pues necesitamos presentárselas al alumno. Sí, creo que es justo la misión, ¿no? Y objetivos que mencionas que tiene la Universidad de Monterrey a través de la preparatoria politécnica, pues es bastante relevante con mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo es que nos apoya, ¿no? Esta manera de ver la educación, sobre todo la filosofía de la educación, para resignificar el panorama actual, que, pues el panorama educativo que posee México hoy en día. Entonces, creo que este es algo que me interesaría bastante, cómo tú conectas, ¿no? El ejercicio, como tú dices, teórico, que fue lo primero que nos mencionabas, luego un poquito más práctico al hablar precisamente de la preparatoria politécnica y ahora hablando a futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, el impacto educativo a nivel global, a nivel región, inclusive, es sumamente importante, ¿no? Estamos viviendo un proceso estamos viviendo la explosión del paradigma, diría Lotman, ¿no? Este, Prácticamente estamos ahorita en una etapa en la cual se está resignificando el paradigma de la educación. Lo acabamos de vivir hace 4 años cuando entramos en un proceso de pandemia en el cual la revolución educativa cambió completamente, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Y esto nos lleva entonces a hacernos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros principales retos como país? Sí hay retos y hay críticas también. Pero más allá de este reto, más allá de esta crítica, creo que hay algo muy interesante que a veces perdemos de vista. Nosotros como humanistas o nosotros como educadores o nosotros que somos parte de esta universidad, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad en el futuro es darnos cuenta que sí existen procesos educativos tradicionales, pero es momento de empezar a mudar a otros modelos educativos, por ejemplo, a darnos cuenta o a voltear otras instituciones educativas como instituciones que trabajan por modelos por competencia, modelos a lo mejor de proyectos. Por ejemplo, en la prepa politécnica hay algo muy interesante que se está implementando, que es el modelo dual, en el cual nuestros alumnos, pues, como ya tienen conocimientos tecnológicos, ahora las empresas quieren que vayan a sus empresas a trabajar con ellos. Entonces, no solamente es un ejercicio de trabajar con la empresa, no, sino es posicionarlos en el mercado laboral a una edad de 18 años, 17 años, con estas herramientas tanto sociolaborales, pero al mismo tiempo socioemocionales. Creo que la educación en México y en el mundo tiene que girar en torno a esta revolución de prestar más atención en estas habilidades sociolaborales y socioemocionales. Estas soft skills que tanto mencionamos en todos lados, creo que es bien importante que las volteemos a ver todas las instancias educativas. No quiere decir que las escuelas dejen de dar matemáticas o que dejen de dar español, no, sino las formas en cómo incluimos al alumno en el aula, ¿verdad? Creo que esto es algo fundamental que tenemos que ver como institución educativa y que todo México y todo el mundo tiene que voltear a ver. ¿Nos hace falta? Claro que sí. Creo que en 4 años que ha pasado de pandemia, corrimos demasiado, muchos maestros hicimos muchísimas cosas. Sin embargo, nos hace falta
correr muchísimo más porque nuestros alumnos, ellos no trotan, no corren, ellos vuelan. Entonces, creo que nosotros apenas vamos trotando y ellos ya están volando, ya están inventando otras cosas. Entonces, creo que es bien importante no olvidar que la educación se deconstruye y se resignifica. Esto es bien importante. La filosofía de la educación nos permite poder resignificar ciertos principios educativos y poder ahondar un poquito más acerca de qué es lo que demandan mis alumnos y qué es lo mejor para ellos y para ellas. Sí, creo que justo va mucho de lo que nos apasiona dentro del campo de las humanidades, en mi experiencia también, ¿no? La parte de la filosofía de cómo nos permite desde fundamentos teóricos comprender, como menciona, ¿no? Comprender, aprender a analizar, que es toda esta parte de trabajos, de investigación, pero también el otorgar herramientas, como a lo mejor es en este caso la preparatoria politécnica con sus programas, pero también pues dar respuesta, ¿no? Más allá de proponer y de establecer, ahora ya tenemos ejemplos claros de cómo es relevante tanto para los alumnos de la preparatoria como para empresas, ¿no? El tener Claro, colaboradores con herramientas conexiones, claro, socioemocionales, sí, conexiones, es decir, que son capaces de reconocer el panorama, de responder. Y como todo esto viene desde una perspectiva de filosofía, que se nos olvida claro. bastante cómo la filosofía no solamente es un libro o cómo no Sí, es o una cita. solamente es pensar nada, ¿no? Muchas de las veces siempre asociamos al filósofo con, no, hombre, él está pensando en las estrellas, o está pensando Claro en que el sí. hilo negro, ¿no? O sea, creo que hay algo muy importante en nosotros como humanistas, como filósofos, filósofas. Creo que el impacto que tenemos en los cambios paradigmáticos, somos capaces de poder entender el futuro. O sea, tenemos esta capacidad de poder darnos cuenta que el paradigma ya explotó y que tenemos la capacidad de poder darnos la oportunidad de decir, esto tiene que cambiar. Y estamos para eso, para poder dar como esta radiografía y llevarlo a los doctores, que en este caso son doctores en educación, y decirles, a ver, aquí está pasando algo, aquí está la radiografía. Entonces, todos nos podemos unir, empresas se pueden unir a las prepas politécnicas, maestros, estudiantes pueden hacer su servicio social ahí, todos y todas están invitados a darnos cuenta cómo esta utopía se convierte ahora en realidad, ¿no? Esta filosofía de la educación, ahí está, es la praxis de la libertad. 100%. Y bueno, te agradezco y digo, ya como compañero, ¿no? O sea, que estar aquí juntos como humanistas y también de forma profesional, ¿no? La labor que conlleva el ser, pues sí, profesional dentro de la filosofía y de la educación y el impacto que esto tiene en sociedad. De parte de Apolíneos también le agradecemos bastante el tiempo de compartir sus conocimientos, su trayectoria y pues estas cápsulas que nos recuerdan cómo seguimos siendo relevantes las humanidades, cómo somos actuales, cómo somos una herramienta inclusive hacia el cambio social. Y bueno, por mi parte y por parte de este episodio, pues sería todo. Igual, de nuevo, agradecerle su tiempo, sus respuestas y pues esperemos que pues esto sea solo una semilla, ¿no? De todo lo que se puede lograr con la filosofía y con la educación. Muchas gracias, Carla, y compartan Sí, conocimiento, eso es lo más importante. Nos vemos. 100%. Hasta luego.